Está teniendo lugar en España el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Fue el candidato más votado de las pasadas elecciones del mes de julio, pero nada le garantiza que pueda destronar del poder a Pedro Sánchez, que cuenta con más aliados parlamentarios. A Sánchez, que es el principal exponente de la izquierda globalista en lengua castellana y una enorme influencia para personajes como López Obrador, Petro, Alberto Fernández o Boric, le dediqué este documental, que es el más completo que encontrarán en YouTube. Una biografía exhaustiva sobre un sujeto especializado en ocupar puestos de poder, aunque no lo hayan votado para ellos. Récord mundial, por cierto. Feijóo es un antiguo cacique gallego del partido de centro derecha PP, y por más que cuenta con el aval de la derecha dura de Vox para esta aventura de formar un gobierno conservador, está muy, pero muy lejos de representar un verdadero y un auténtico cambio frente al Partido Socialista. Sea o no sea investido ahora, hay una alta chance de que se repitan las elecciones en cuestión de meses. Así que por multitud de razones, las probabilidades de que Alberto Núñez Feijóo llegue al Palacio de la Moncloa son altas. Y al igual que Sánchez, un gobierno de Feijóo repercutirá incluso fuera de las fronteras de España. Y dentro, vaya que repercutirá. Lo sabe su gran amigo el rey Juan Carlos de Borbón, el monarca emérito. Un personaje ultracorrupto a quien también le dedicamos este documental que ya es viral, y junto al de Sánchez estará al final del informe de hoy para que quien no los haya visto los pueda ver, se haga su tiempo y los disfrute. Pero a lo que apunto en esta ocasión es a brindarles un retrato fidedigno de un sujeto que ha caminado durante más de 30 años en la cuerda floja que separa la mafia política de la mafia común, escorando peligrosamente hacia este último apartado. Eso es Feijóo, que más allá de su aspecto frío y moderado, por ejemplo, que demostró en su debate televisivo con Pedro Sánchez, también alberga una pasión desbordada por el poder. Así que quédate hasta el último minuto para descubrir quién es realmente este personaje, qué intereses lo mueven y cuál sería la naturaleza de su eventual gobierno. Dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente y sin más preámbulo, comenzamos. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Alberto Núñez Feijóo nació el 10 de septiembre de 1961 en Os-Peares, Galicia, en el seno de una humilde familia rural gallega. Este pequeño poblado montañoso, del cual hoy solo quedan 100 habitantes, se encuentra dividido por las aguas del río Minho y el río Sil. En una ironía proverbial del destino, la jurisdicción es tan ambigua como el carácter del propio Feijóo. Os-Peares es reclamado por 7 aldeas, 4 consejos y 2 provincias al mismo tiempo. Un caso único en términos de geografía política. El pequeño Feijóo creció en una casa habitada por 4 familias. Sus abuelos Eladia y Manolo ocupaban la planta baja, junto a sus 8 hijos, yernos y nietos. El resto de la propiedad era habitada por foráneos que llegaban a la comuna a trabajar en las obras de un embalse. Entre los años 50 y 60, Os-Peares experimentó un gran crecimiento a raíz de las compañías energéticas. Sin embargo, no había viviendas para la enorme masa de trabajadores, que desbordó por mucho a sus pocos habitantes. Saturnino Feijóo, padre de Alberto, era uno de esos forasteros. Se había casado con Cira, hija de Eladia, a quien ayudaba en las labores de su pequeña tienda tabacalera. Eladia era la verdadera matriarca de la familia. De niño, Albertito, como le decían, solía ayudarla en el negocio, algo que el niño disfrutaba en demasía. No por el trabajo en sí, al cual era bastante reacio, sino por los puros cubanos que de vez en cuando su abuela le dejaba degustar. Cierta ocasión, a los 7 años, ella lo echó del depósito al grito de «Vete al fondo, Albertito, que aquí vamos a conversar los adultos». Feijóo obedeció, pero acurrucado entre las cajas, el sonido de un disparo lo hizo mirar por la puerta. Vio a uno de los inquilinos del inmueble ferozmente golpeado por 2 vecinos, mientras su abuela, aguerrida, con escopeta en mano, le gritaba que nunca vuelva a pisar Os-Peares. El amenazado salió temblando por la entrada. Eladia descubrió que el pequeño fijón la espiaba por la mirilla. En lugar de enojarse, lo subió a sus piernas y le contó la verdad. Para cuidar a su familia, su abuela compraba el tabaco más barato de Galicia. A la policía eso no le gustaba y aquel fulano los había denunciado. Era el primer contacto de Feijóo con el contrabando. Y spoiler,
no sería el último. Desde ya siento postura. Como liberal, yo creo que la diferencia entre contrabando y comercio legal es un mero capricho burocrático. Uno puede comprar lo que quiera, vendérselo a quien quiera, al precio que se acuerde, y la pretensión de cobrar impuestos sobre eso no es más que una de las evidencias de que el Estado es una organización delictiva dedicada al robo. Lo que sí terminaría siendo bastante irónico que esta criatura, alimentada en base al contrabando, terminara convirtiéndose en un miembro de la banda criminal saqueadora que se dedica precisamente a perseguir a los contrabandistas. Pero bueno, volvamos a la historia. Por lo demás, todos en Ospeares recuerdan a Alberto como un niño tímido, tranquilo y sobre todo bastante aburrido. Estudiaba bastante en su habitación, salía a dar una vuelta en bicicleta y volvía sobre sus libros. Era malo en el negocio porque tendía a distraerse y no contestaba las preguntas de los clientes. Y a los 10 años, por ello, sus padres lo internaron en el colegio Hermanos Maristas Champagnat de León. El colegio tenía una disciplina casi espartana. Todos los días de la semana los estudiantes estaban a las 7:30 de pie, incluidos los sábados y domingos, cuando eran obligados a trabajar en el mantenimiento del edificio. Cada trimestre eran evaluados y muchos de ellos no regresaron nunca al centro por no superar el corte. Alberto estuvo muy cerca de ser expulsado, y no por sus notas que eran buenas, sino por pelearse en los baños con Denis Garrido, otro alumno que al igual que él provenía de Galicia. Es que a Feijóo le daba vergüenza admitir su procedencia gallega, temiendo la burla de sus pares. Pero Denis, harto de sufrir el acoso, le denunció a los más grandes. Lo señaló como su coterráneo, su compatriota, y además se burló de que Ospeares, en sus palabras, era un poblacho barroso de brutos. Feijóo reaccionó como había aprendido de su abuela, tomó a Denis del cogote y estampó su frente en un inodoro. Ya por entonces empezaba a desglosar ese patrón, un carácter templado, hasta que se irritaba, y allí una erupción volcánica le hacía perder los estribos. Durante los veranos, Feijóo se instalaba en casa de su primo Juan Jácome, en La Coruña. A medida que la pubertad avanzaba, él se fue introduciendo en el voluptuoso mundo de las mujeres. Pero el poco carisma de Alberto lo llevó a vivir constantes rechazos, y nada lo fastidiaba más que oír las funestas palabras de "te quiero como un amigo". Una tarde invitó a una de esas amigas a andar en bicicleta. Mientras se lanzaban a toda carrera por una playa, la muchacha perdió el equilibrio y se fue al suelo con la mala fortuna de que la cabeza golpeó contra una piedra. Feijóo todavía tiene grabada aquella imagen de la sangre de la joven desparramada por el suelo. Fue casi un milagro que lograse salvar la vida, dice su tío Alfonso en el libro El viaje de Feijóo. Lo que no mencionó es que la niña, cuando recobró el conocimiento, acusó a Alberto de haberla engañado. Le ofreció intercambiar bicicletas junto antes de la bajada, porque la suya, le aseguró, era más estable y la protegería. Pero apenas se lanzó por el empinado sendero, la amiga descubrió que tenía los frenos rotos. ¿Se trataría acaso de una siniestra venganza por despecho? Nadie lo sabe. Nada más graduarse, el niño de Ospeares no tuvo tiempo ni de hacer la maleta y marchó de nuevo, pero esta vez a Santiago de Compostela para estudiar Derecho. Feijóo salía casi todas las noches de juerga con sus colegas, especialmente a partir del segundo curso, cuando se trasladó a una pensión en el entorno de la llamada Plaza Roja. En los siguientes cursos se alquiló un ático con otros 3 compañeros, donde la pasaron a lo grande. Todavía conserva el contacto con 2 de ellos. Uno cuenta con un despacho en Lugo, otro acabó dejando Derecho para estudiar Filosofía, y el tercero abandonó la facultad por un problema de salud. En la biografía oficial del candidato popular, estos viejos camaradas aseguran que Feijóo nunca fue bebedor de alcohol y mucho menos consumidor de drogas. Ha puesto una costilla a que no se fumó un porro en toda la carrera, afirma el filósofo. Pero el tercer compañero ofrece otra versión. Asegura que Feijóo llegó a Compostela como un niño de mamá. No obstante, probó los encantos de la noche y se convirtió en el más bebedor y el más fumador de los 4. Perdía totalmente el control de sus acciones y fueron sus amigos quienes lo obligaron a dejar sus vicios. Una noche y con 2 botellas de whisky encima, Feijóo tomó un cuchillo de la cocina y entró a la habitación gritando: "A ver, ¿quién es el imbécil que dejó el pescado fuera de la nevera? Lo reto a un duelo de navajas". Y para sus vecinos fue más que suficiente. Le prohibieron el alcohol, la marihuana y lo empujaron a volver a
ser quien era, el tímido Albertito, el tragalibros, el tierno muchacho al que le gustaba coleccionar coches americanos de juguete y que todavía hoy los guarda en la vitrina de su despacho en la calle Génova, sede del PP. Pero bueno, su vida abstemia no le impidió seguir siendo un habitué de las bulliciosas noches compostelanas. Allí hizo buenas migas con Carlos Negreira, quien fuera alcalde de A Coruña entre 2011 y 2018. De origen brasilero, Negreira era famoso por ceder sus apuntes de forma altruista a todo el mundo. Tenía más inteligencia que Feijóo, pero también mayor afición por los tragos. Otro de sus compañeros de derecho fue el socialista José Blanco, quien asegura que no se acuerda de Alberto Núñez, o quijotescamente no quiere acordarse, porque según algunas voces fue el artífice de que Feijóo se acerque a la política. Feijóo, que acababa de licenciarse a los 22 años y a quien hasta el momento la política le había importado un bledo, decidió votar al PSOE de Felipe González, para el escándalo de los amigos derechistas. Ya he comentado alguna vez que voté a Felipe González y no me arrepiento de ello. Me pareció que era lo que España necesitaba en aquel momento. Poniendo las miras en hacer dinero, Alberto quiso ser juez. Sus padres hicieron un esfuerzo para pagar el examen judicial en Ourense, donde concursaría por el cargo en el Palacio de Justicia. Pero a los 4 meses de estudio, su padre Saturnino se quedó sin empleo y por tanto Alberto tuvo que renunciar a su preparación. Esta circunstancia fortuita marcaría para siempre su destino. En ese mismo instante salen unas plazas de la Junta de Galicia, el órgano de gobierno de la comunidad, a través de un examen mucho más sencillo y para el que no hacía falta ninguna preparación. La noche de fin de año de 1984, Feijóo y Carlos Negreira coinciden de copas y comentan esos concursos en Hacienda. No me voy a presentar, afirma uno. Yo tampoco, contestó el otro. Alberto lo miró extrañado. Negreira era por lejos la mayor promesa gallega de su generación, pero su amigo le explicó que su padre también se había quedado sin trabajo y que prepararse para la oposición no estaba en sus planes. ¿Y entonces qué harás?, le preguntó Feijóo. Entonces, querido mío, no voy a rendir el examen. Tengo algo mejor. Y si te interesa, nos vemos mañana a esta misma hora. Dicho y hecho. Aquel 1 de enero condujeron desde el bar hasta el cercano balneario Villagarcía de Arosa. Estacionaron en la playa y caminaron por la arena hacia donde se rompían las olas. Sobreponiéndose al rumor del mar, entregaron 2 maletas a un hombre que los esperaba en la orilla. Cada viernes por la noche de las siguientes 4 semanas, Negreira y Feijóo repetían la operación. Finalmente llegó el famoso examen para entrar a la Junta, y no fue una sorpresa para nadie que los 2 muchachos aplicaran en el primero y el segundo puesto como inspectores de Hacienda. En términos spunerianos, ladrones legalizados. Lo que sí fue una sorpresa, especialmente para Alberto, fue enterarse que aquel hombre incógnito de la playa era un enviado de Rafael Regueira Fernández, más conocido como Lucho. ¿Quién es Lucho? Veamos, porque no tiene desperdicio. En las Navidades de 1984, este conocido empresario coruñés comenzó un pintoresco viaje por todo el territorio español. Visitó en prisión al ex teniente general Jaime Milans del Bosch, que cumplía 30 años de condena por sacar los tanques a las calles de Valencia el 23F de 1981, la intentona golpista de Tejero. También pasó por el castillo de San Fernando en Figueres, donde se encontró ni más ni menos que con el propio Tejero, el ex teniente coronel condenado por encabezar el asalto al Congreso, el famoso disparo al techo, y para rematar visitó la prisión militar de Alcalá de Henares, donde se entrevistó con el ex comandante Ricardo Pardo Zancada y el ex teniente coronel José Crespo, ambos recluidos por complicidad con el famoso complot. ¿Qué motivó el viaje de este intrépido visitante, a quien policías y militares le abrían las puertas como si fuera su propia casa? Bueno, se sabía que el desfile de las Fuerzas Armadas el 2 de junio de 1985 se realizaría en A Coruña, y que la tribuna de autoridades estaría emplazada en el Cantón Grande. ¿Quiénes iban a ser las autoridades? Bueno, ni más ni menos que el rey Juan Carlos de Borbón, el presidente Felipe González y toda la cúpula del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de España. Aprovechando esta información, Lucho, junto a otros golpistas, planearon al milímetro un
atentado. Pretendían cavar un túnel que pasara debajo de la tribuna, donde se pondrían 100 kilos de explosivos para hacerlos detonar. Con el plan ya trazado, tan solo se necesitaba ponerlo en marcha. Los conspiradores reconocieron la zona por la que transcurriría el desfile. También localizaron un local dotado de un sótano a unos 30 metros de distancia. Su proyecto era hacer pasar el atentado por una acción de la ETA, así que consiguieron la ayuda de un constructor que les haría llegar este material comprometido que ya había sido robado previamente. Todo estaba más que preparado. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Nada, absolutamente nada. Y para más misterio, el porqué de ese nada es algo que nadie sabe, pero todo apunta a que el CECID, la inteligencia española, los descubrió infraganti luego de que un soplón de la Junta los denunciase. Y ahí surgió una segunda teoría, continuación de la primera, de que todo fue una cortina de humo preparada por el gobierno gallego, que buscaba desligarse de las raíces franquistas y congraciarse con el faraón González. Como veremos, este es un modus operandi que no desentona con las corruptelas de la comunidad autónoma. Algunas voces proponen que fue el mismísimo Feijóo quien se enteró de más de lo debido y puso en alerta a sus jefes. Otros, que todo era una excusa para militarizar la región. Con paranoias por el accionar de la ETA en el País Vasco y de Tierra Lliure, el terrorismo separatista catalán, los gallegos buscaban atajarse sea como sea, aun si no existían razones genuinas. El caso es que el 27 de mayo de 1985, la ciudad de A Coruña se convirtió en lo más parecido a una plaza en estado del sitio, con una insólita presencia policial en todas partes y controles de seguridad en cada esquina. Entre despachos y papeles, con el pantalón hasta el ombligo y embutido en un traje de funcionario, Feijóo inició en 1985 su carrera en la burocracia estatal. Sus compañeros lo recuerdan como un hombre sencillo, aburrido, que hablaba poco y nunca emitía opinión política. Trabajaba para Alianza Popular, un partido de derecha, pero sin embargo votaba a la izquierda. Feijóo, según él mismo confesó en el año 1986, volvió a depositar la boleta del PSOE, el partido de González. Sin embargo, había un espacio donde este discreto muchacho alzaba la voz y se encendía a fuego. ¿Cuál? El sindicalismo. Cuando Negreira y Feijóo ingresaron a trabajar a la Junta, lo hicieron, al igual que sus compañeros, como interinos, sin obtener el paso a planta permanente. Con una velocidad rapsódica, Alberto se abrió paso en la lucha gremial. Convocaba huelgas, se manifestaba con pancarta frente al Parlamento de Galicia e incluso llegó a tomar el despacho de un alto cargo junto a Negreira, donde se quedaron a dormir, con bolsas y todo. Periódicos de aquella época como El Correo Gallego y Faro de Vigo publicaban informaciones donde se puede ver a Feijóo en blanco y negro, sentado en las mesas de negociación o departiendo con sus camaradas sindicales. En 1988 encabezó la candidatura de la Asociación de Funcionarios Interinos y Contratados Administrativos, AFICA. Ganó los comicios y fue elegido delegado de personal en los servicios centrales de San Caetano. Entonces se presentó junto a Negreira en el despacho del nuevo vicepresidente de la Junta, un treintañero de ascenso imparable cuyo nombre era Mariano Rajoy. Sí, el mismo, Maricomplejines, diría Federico. Allí los amigos hicieron sus reclamos, pero Rajoy hizo de Rajoy y los rajó a los gritos. ¿Cómo anda la economía y ustedes con menuda gilipollez? No obstante, quedó impresionado de Feijóo. Lo vio como un muchacho eficaz, convincente y ejecutor. Al mismo tiempo, carente de firmes principios, requisito indispensable para sumar a la troupe. Pero además, y esto es mejor todavía, vacío de toda sustancia. Cuando el bisoño sindicalista le confesó que había votado al PSOE, Rajoy terminó de persuadirse. Era el perfil ideal del tecnócrata. Algo que siempre caracterizó al expresidente de España fue desconfiar más de su propio partido que de los otros. Luego de aquella reunión, todos los empleados de la Junta pudieron constatar un gran cambio en sus líderes. Al principio, Feijóo era un gremialista como todos nosotros, reivindicativo y cañero, pero en cuanto empezaron a llamarle a los despachos, fue cambiando. Son las palabras de Xan Carlos Ancía, delegado de la Confederación Intersindical Gallega y compañero de Feijóo en aquellas luchas. Tanto Negreira como él eran unos trepadores. Empezaron a gustarles las moquetas y se dieron cuenta de que les resultaba mucho más rentable arrimarse al poder que combatirlo. Vaya que fue rentable. En enero de 1989, Alianza Popular, una fuerza fundada por antiguos jerarcas franquistas, pasó a denominarse Partido Popular. Su primer
presidente fue el viejo funcionario del dictador, el otrora ministro de Turismo Manuel Fraga Iribarne. La propuesta del propio Fraga, José María Aznar, hasta entonces presidente de la Junta de Castilla y León, devino un candidato a las elecciones generales y en abril de 1990 hicieron un enroque. Aznar se quedó con la presidencia del PP y Fraga con la presidencia de Galicia. Y su buen discípulo Mariano Rajoy fue ascendido a vicesecretario general de los populares. ¿Qué hacía mientras tanto nuestro protagonista? Bueno, pues seguía encasillado en su despacho, convocando huelgas y armando revuelo en San Caetano, aunque nunca recibiría castigos al respecto. Básicamente entretenía a los funcionarios mientras se ejecutaban reformas de fuste. Pero en 1991 la oportunidad de oro llegó a sus pies. El consejero de Agricultura de la Junta, José Manuel Romay Beccaria, se había quedado sin secretario general en la llamada Consellería. Hizo una rápida encuesta entre los letrados de la Junta para buscar un sucesor. Nadie mencionó a Feijóo. No obstante, le llegó un llamado intempestivo de Mariano. El político le comunicó que quien más valía era un tal Alberto de 29 años. Hazme caso, es un perrito faldero del poder, y aunque le guste el revuelo, te será siempre leal. Al día siguiente, Romay Beccaria llamó al muchacho a su despacho y a los 20 minutos salió por la misma puerta, pero con traje de burócrata. Y así empezó la carrera política de nuestro protagonista. Desde su púlpito como hombre de confianza de Fraga, el veterano popular lo moldeó para convertirlo en su brazo derecho en Galicia, primero en Agricultura y luego como presidente del Sergas, el Servicio Gallego de Salud. Su perfil era técnico, de gestor, al punto de que Alberto Núñez no estaba ni siquiera afiliado al PP. No tengo ni carné de conducir, solía decir riéndose. Romay era el representante más visible, junto a Rajoy, del sector urbano de los populares gallegos, los que en el partido llamaban del birrete, conservadores tradicionales. Frente a ellos estaba la facción rural y caciquil, impregnada de galleguismo, que encarnaban José Cuiña y José Luis Baltar. Se hacían llamar los de la boina, adversarios de la dirección nacional del partido. Como el pichón de Romay, Feijóo quedó naturalmente del lado del birrete, y tampoco le costó demasiado. Siempre se había avergonzado de pertenecer a Galicia. Basta recordar la paliza que le dio a su pobre compañero Denis. El caso es que la aval de Romay Beccaria le sirvió de carta de presentación dentro del movimiento. En 1996 comenzó el primer gobierno de José María Aznar, que al fin se imponía en una moción de censura a Felipe González. El presidente nombró a Romay ministro de Sanidad, quien no dudó en llevarse a su alumno aventajado para su aventura madrileña, designándolo director del desaparecido Instituto Nacional de Salud. Por primera vez, Albertito dejó Galicia y partió a la gran ciudad. No obstante, no fue solo capital político lo que cosechó en aquellos 5 años dorados. También se llevó, valga la redundancia, la amistad de Marcial Dorado, uno de los mayores narcotraficantes y contrabandistas de tabaco de la península ibérica. Conozcamos a este personaje digno de esas películas de mafia que suele protagonizar Leonardo DiCaprio, que en la vida real pertenece a mafias peores, mafias progres, mafias políticas, mafias liberticidas. Y si no me crees, te invito a visitar este documental al respecto. Pero bueno, la infancia de Marcial Dorado transcurrió con una dureza propia de las historias de Charles Dickens. Hijo de una sirvienta que trabajaba en casa del contrabandista de tabaco Vicente Otero, Marcial empezó a ejercer como criado a los 7 años. El rigor de Otero era implacable. Bastaba la menor equivocación, un poco de ceniza en la chimenea, una cama algo arrugada, un plato levemente sucio, para tomarlo de los pelos, desabrocharse el cinturón y machacarlo sin piedad. Desde entonces, Marcial tuvo una sola obsesión: destronar a su despiadado amo como el mayor contrabandista de Europa. Para eso, claro está, debía empezar trabajando para él, y ganando su confianza pasó de ser criado a piloto de lanchas motoras. A los 25 subió la apuesta y se convirtió en piloto de planeadoras. Desde entonces devino en uno de los más importantes fletadores del Choyo do Fume, la zona fronteriza de España y Portugal, conocida históricamente por este oficio aventurero. Pronto, a la sustancia marrón se le sumó la sustancia blanca, y la fortuna de Marcial creció
exponencialmente. Se hizo propietario de terrenos, estaciones de servicio, bodegas y lujosos yates. A mediados de los años 90, su nombre llevaba ya mucho tiempo pronunciándose en la calle, en los juzgados, en las comisarías y en los periódicos. Su rostro fue uno de los que desfiló por las comisarías de las Rías Baixas el 12 de junio de 1990, el día de la Operación Nécora, la mayor redada contra el narco en Galicia. La emblemática imagen del juez Baltasar Garzón aterrizando en helicóptero en el Paso Bayón, una propiedad famosa, recorrería los titulares de todo el mundo. Aquella noche Marcial Dorado fue detenido junto a los otros grandes capos del Chollo do Fume, y desde entonces toda España lo conoció como Marcial de la Isla. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que es imposible que Alberto Núñez Feijóo no supiera quién era aquel hombre cuando comenzó a frecuentarlo personalmente en el año 1995. 28 años atrás, Marcial Dorado Baúlde entraba como un señor discreto, de camisa a cuadros y gafas de color sepia, en el recinto del Monterreal Club de Yates de Bayona, Galicia. Allí tenía arrendado un atraque para sus barcos. En el restaurante lo esperaban sus amigos, entre los cuales había un muchacho que nunca había visto, pero que por su porte y su actitud daba todos los visos de ser un político. El sujeto se presentó, por iniciativa propia, como Beto Núñez, vicepresidente y secretario general del Servicio Gallego de Salud. Había llegado a aquella reunión de la mano de Manuel Cruz López, un antiguo guerrillero de Cristo Rey, una fuerza paramilitar franquista, y por entonces chofer oficial de su jefe Romay Beccaria. Por esas no casualidades de la vida, Cruz era también el testaferro de Dorado en sus múltiples negocios. Feijóo y el contrabandista hicieron migas enseguida. Y no es de extrañar, el político recordó a su abuela y cómo ella había sacado su familia adelante gracias a la heroica labor del contrabando. Lo que quedó del verano tuvo Alberto regresando en numerosas ocasiones. Ahí tomaron la famosa foto que hoy recorre todos los diarios de la izquierda española, donde podemos ver a Marcial y a Feijóo navegando entre Bayona y las Islas Cíes. Su amistad con Dorado se mantuvo unos meses después de la marcha del actual presidente gallego a Madrid, reclutado por el propio Romay para dirigir Insalud. El entonces prometedor alto cargo empezó a acompañar a Cruz en sus visitas a la espléndida mansión del narco en Pontevedra. Ahí se celebraban banquetes donde solo asistía la gente de confianza de la élite ilegal. Eran días felices. El anfitrión gustaba de agasajar a sus amigos y no exactamente con comida, usted me entenderá. En esas escapadas no faltaba el paseo a bordo del yate que el tabaquero tenía atracado en el club náutico. La afición de Dorado por los barcos llevó a Feijóo a pasear en el Horatus, la nave insignia de la banda, que por cierto estaba fondeado en Ibiza. Esta embarcación fue intervenida tiempo después en una operación contra el blanqueo de dinero. Feijóo, con un nivel de intimidad asombrosa, acompañó a Dorado a Portugal, donde este tenía varios negocios, y también a Andorra, uno de los destinos más frecuentes, para evadirse del voraz aparato de saqueo español, de ese que le roba a la gente que produce para pagarle el sueldo a Feijóo y sus secuaces. Algunos ex socios del capo gallego recuerdan a Feijóo como una persona discreta, pero muy inteligente y asertiva. Era conocido como el amigo de Cruz, la mano derecha del contrabandista, pero pocas veces como un alto funcionario de la Moncloa. No por nada Dorado era, a su vez, famoso por su buena suerte y, como recoge el Correo Gallego, se le llamaba el capo de la buena estrella. Mientras el resto de narcos de su época cayeron a mediados de los 90, él siempre lograba esquivar a los agentes antidrogas. ¿Por qué? Bueno, seguramente por buenas conexiones. En otras palabras, su suerte parecía atada a la del Partido Popular. Tras las elecciones autonómicas de 2003, donde el PSOE derrotó al PP y se encaminaba a destronar a Aznar, la buena suerte se acabó. Marcial fue detenido por el juez José Antonio Vázquez Taín, quien lo acusó de poseer 7.000 kilos de droga que se incautaron en el barco pesquero South Sea. Juzgado en la Audiencia Nacional, fue condenado a 14 años de cárcel. Durante el proceso se le embargaron propiedades vinícolas, casi 200 propiedades inmobiliarias y cuentas bancarias en Suiza, Portugal y las Bahamas. Pero bueno, quien sí salió indemne fue Núñez Feijóo, a quien todavía nadie vinculaba a Dorado. Eso, como vamos a ver, cambiaría poco más tarde.
Pero antes tenemos que regresar a ver lo que pasaba en Madrid. Cuando José María Aznar nombró a Romay ministro de Sanidad, Feijóo, ya dijimos, se convirtió en el gerifalde del sistema sanitario nacional, atravesado por negocios con cárteles mucho más pujantes que los del narco, y me refiero a las farmacéuticas. Se cuenta que Romay lo dejó en el edificio del INSalud y ya nunca regresó. Quería desentenderse de ese pozo de la perdición. La leyenda dice que al llegar a Feijóo le lanzaron una dura advertencia. Mira que desde la tercera planta hacia arriba no trabaja ni Dios. Todos le responden a Bayer o a Sigman, pero a nadie más. Feijóo no tuvo reparos en despedir a los holgazanes. Tampoco miraba el carné político de nadie y su personal estaba compuesto a partes iguales de socialistas y populares. Todo el mundo lo tuvo como un tecnócrata gris que concentró todos los grandes negocios en forma unipersonal y que operaba ampliamente sin ideología. De hecho, no se afilió al PP hasta entrado el año 2002. Corrían los tiempos de los populares intocables. El franquista Fraga en Galicia y Aznar en Moncloa. Pero el romance se fumó a fines del 2002, cuando el buque petrolero Prestige se hundió en Galicia, ocasionando un derrame de petróleo que afectó 2.000 kilómetros de costa española, francesa y portuguesa. Aquella marea negra hundió la carrera política del sucesor natural de Fraga, José Cuiña, su consejero de Obras Públicas. Mientras cientos de animales fallecían envenenados por el derrame, se supo que una compañía de Cuiña vendía material de limpieza al gobierno para recoger los desechos. Ya lo dijo Berlín, rompe piernas y entrega las muletas. Luego de su dimisión, Alberto Núñez, el técnico, estuvo de vuelta en las costas de la política gallega. El intermediario fue el vicepresidente de gobierno Mariano Rajoy, que vio en el niño de Ospeares un posible aliado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lo quiso fichar como consejero de Sanidad, pero Rajoy se lo negó. Su futuro estaba en Galicia, donde Feijóo ejercería como consejero de Obras Públicas y luego como vicepresidente primero. Siempre posiciones estratégicas para custodiar los billetes del contribuyente. No precisamente en favor del contribuyente, pero sí del jerarca. Feijóo volvió a casa con un PP en plena guerra civil con José Cuiña, dispuesto a cobrarse venganza de su salida de la Junta. En las elecciones de 2005, Fraga fue derrotado por una alianza bipartita entre el PSOE y BPN. La gobernación quedó en manos del socialista Emilio Pérez Touriño, un emblema del galleguismo más reaccionario. Los fratricidios del PP dejaron como única opción de liderazgo emergente a Feijóo, único funcionario que no tenía enemigos en la política gallega y que sí tenía poderosas relaciones entre las mafias, que lo dotaban de financiamiento y control territorial. Como líder opositor, Alberto Núñez fue un portavoz férreo. Por un lado, tuvo su primer baño de ecologismo, cuando en 2006 Galicia fue afectada por una dramática ola de incendios. Según las fuentes infladas del PP, se arrasaron un total de 175.000 hectáreas, aunque otras estimaciones lanzan números por debajo de la mitad. Núñez Feijóo no dudó ni un instante en alzar su bandera al lado de la de Greenpeace y arrojarle 1000 maldiciones al PSOE por su responsabilidad en todos los incendios. No solo estaba disputando la opinión pública gallega, sino que comenzaba a proyectarse como un posible esbirro globalista en las filas de la centro-derecha. Aquel fatídico verano, en Galicia solo se hablaba de una cosa: quién estaba detrás del fuego devastador. La coordinación y el alcance territorial de las llamas apuntaba, con toda seguridad, a una banda de saboteadores. El gobierno socialista fue el primero en desmentirlo. Según un informe presentado en 2007 por la Fiscalía, las causas eran la sequía y, por supuesto, el temido cambio climático. Pero llama la atención que Feijóo y el PP local imitaran la retórica. Nunca abrieron una palabra sobre el crimen organizado que muchos vecinos atestiguaron que inició el fastuoso fuego, y por el contrario se limitaron a denunciar al oficialismo por no salvar a lo que el Papa Francisco llama la hermana madre tierra. Y cuidado, ya va a aparecer Francisco en esta historia. Feijóo también se alineó con los ruidosos grupos opuestos a la enseñanza en gallego. En 2007, PSOE-BNG aprobó un decreto que encaminaba la educación al monolingüismo regional. Poco antes de las elecciones autonómicas de 2009, la cúpula del PP encabezó la manifestación del colectivo Galicia Bilingüe, que acabó con enfrentamientos violentos con la policía. Feijóo no asistió, ya que estaba de viaje en Argentina visitando a la emigración votante. Pero unos días antes le había asegurado a Federico Jiménez Los Santos que apoyaba la marcha en defensa del castellano. La apoyaba, pero desde muy lejos. Grave error. Tras una encuesta entre los alcaldes del PP, se concluyó que tenía que cambiar de imagen, repartir una de cal
y otra de arena. Huyó del estereotipo pijo y urbanita, empezó a usar el castellano indistintamente junto al gallego y se puso el traje de gestor eficaz, sin boinas ni birretes. En contra de todas las encuestas y analistas, funcionó. El 1 de marzo arrolló por más de 16 puntos a un desgastado PSOE y obtuvo mayoría absoluta para ser investido como el nuevo presidente de la Junta de Galicia. Cuentan que en la noche electoral llamó emocionado a su padre, Saturnino, y le dijo: «Padre, hemos ganado». Y él, lacónico, le respondió: «Me alegro, el Depo La Coruña también», en referencia a su club de fútbol. El amigo del contrabandista llegó al cargo justo a tiempo para salvar a Mariano Rajoy, asediado por tramas de espionaje, corrupción y enemigos internos que se aprestaban a cortarle la cabeza, claro, en términos metafóricos, esperando la previsible derrota del PP en los comicios gallegos. Sin embargo, pronto quedó claro que Feijóo no era exactamente un cacique conocedor de su tierra. En su primera visita a una explotación ganadera en el municipio coruñés de Rois, le preguntó al propietario por qué todas las vacas tenían nombre de mujer. El dueño de las reses, sorprendido, le aclaró: ¿y cómo coño os íbamos a llamar una vaca? ¿Lucas? ¿Julián? ¿O Feijóo? ¿A todos? ¿Y este nombre a todos? El nombre más que está identificado. El nombre. La predilección. Sí. ¿Esta cómo se llama? Laura. Sila. A Laura es un poco de Y va nerviosa, ¿Cómo se llama? Danesa. Este está pegado a trabajo, El presidente también hizo unas declaraciones en un encuentro con representantes de los sectores pesquero, marisquero y acuícola que dejó estupefacta a la audiencia, narrando cómo un marinero de la localidad de Burela le pidió que denunciara ante Bruselas, en el Tribunal de la Unión Europea, que si no se realizaba una pesca masiva de merluza, esos peces llegarían a las playas y morderían a la gente. ¿Lo hizo? No lo hizo. Pero no faltaron tuiteros que le propusieran a Steven Spielberg hacer un remake de Tiburón, pero con merluzas y en las playas de Galicia. La primera gestión de Feijóo tuvo el estilo de toda su carrera: institucional, pragmática, tecnócrata e incluso aburrida. No obstante, eso le bastó para renovar la mayoría absoluta del Parlamento y obtener su segundo mandato. Como extra, ahora estaba alineado con la Moncloa, ya que Mariano Rajoy había sido investido presidente de España a finales del 2011. Más temprano que tarde llegaría una verdadera prueba de fuego para el gallego. El domingo 31 de marzo de 2013, los periodistas José Hermida y Elisa Loitz titulaban en El País: «Feijóo y el contrabandista». Las páginas del periódico habían descubierto la vieja historia entre Alberto y Marcial Dorado. El imperio Feijóo, un sostén del Partido Popular, en medio de una marea de corrupción que lo asolaba en toda España, corría grave peligro. Fue el momento más crítico y aciago de toda su carrera. Las fotografías eran incontestables. La amistad estaba más que certificada. Estuvo durante semanas al borde del knockout. Uno de los momentos más teatrales ocurrió en abril. El portavoz del partido galleguista AGE, José Manuel Beira, se levantó de su escaño en medio de la sesión plenaria, se acercó a Núñez Feijóo y golpeó su escritorio. Minutos antes, Feijóo se había burlado de Beiras por haber llorado recordando a las víctimas del narcotráfico. También Yolanda Díaz, por entonces diputada de AGE, hoy la vicepresidenta comunista de Sánchez, le recordó a Feijóo que había conocido a Dorado a través de Manuel Cruz, un guerrillero del Cristo Rey, que iba con pistola por Ferrol y que había muerto en un dudoso accidente de tráfico en 1999. Yolanda preguntó si era cierto que había ordenado al Sergas que no se le hiciera la autopsia al cadáver de Cruz. Feijóo, inmutable, no contestó. Créanme que este tipo es de temer. Con el paso de los meses, Albertito fue sobreviviendo al escándalo. En el Partido Popular todavía se habla de que aquellas fotografías fueron filtradas por la propia tropa local y de que en 2009, en plena campaña de comicios, ya se especulaba con que altos dirigentes del PSOE las tenían en su poder. Esas y otras. Pero Feijóo siempre tuvo una capacidad hercúlea de saltar la grieta de las dos Españas y establecer pactos muy discretos e inquietantes
inquietantes que permanecen en el silencio. Esa era la primera versión que se manejaba. La segunda, y cada vez más predominante, es que la culpable no fue la izquierda, sino la vicepresidenta de gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que veía en el gallego a un potencial enemigo interno. Pero bueno, en medio de la hecatombe, donde debemos recordar que Soraya era una aliada clave de Cebrián y la gentuza del grupo Prisa del diario El País, Albertito hizo lo suyo y encontró el amor. En 2013 oficializó su relación con la entonces ejecutiva de Inditex, Eva Cárdenas, justo cuando sus asesores publicitarios le decían que proyectaba una imagen demasiado seria, demasiado adusta y solitaria para agradar entre el resto de los españoles. Eva Cárdenas es hija de Antón Cárdenas, que durante años fue director de personal de Caixa Galicia, la Caja de Ahorros gallega, y también de Cristina Botas. Estudió económicas en Santiago de Compostela para luego abandonar su tierra y cursar en Madrid un máster en administración de empresas. Sus primeros pasos laborales fueron en Kraft y L'Oreal, y de allí ya fue contratada por Inditex para su sección de perfumería. Los tórtolos se cruzaron arriba de un avión. Ella le contó que su familia era socialista. Creo que mi abuelo, le comentó entre risas, luchó por el lado republicano. Pero antes de bajar del avión, tomó la mano del presidente y, siempre según su relato, le dijo que le cayó muy bien y que si lo hubiera conocido antes, ella votaría al PP. Desde entonces comenzaría su romance. Lo que no deja de llamar la atención es que Feijóo es totalmente alérgico al matrimonio. Suele afirmar que el matrimonio es la institución menos democrática que hay. Bastante extraño para un líder conservador, aunque no deja de ser inteligente. En una charla en el Club Financiero de Vigo, le preguntaron qué medidas pensaba tomar para fomentar la natalidad. Yo, por lo pronto, contestó, el año que viene me pongo a ello. Dicho y hecho, el primer vástago de la pareja llegó al mundo en 2017. Eva dio a luz con la sorprendente edad de 51 años. Se dice que fue muy presionada para llevar adelante este embarazo por el mismo círculo de Feijóo que lo impulsó a formalizar la pareja. En el frente político el sol volvió a salir y Feijóo pudo recoger los frutos. Y aquí aparece un personaje vital para su imbatible presidencia de la Junta, donde renovó 3 mandatos. El personaje no es otro que su majestad Juan Carlos I. El 18 de junio de 2014 el histórico monarca abdicaba el trono en favor de su hijo Felipe VI. Sus escándalos, mayores aún que los de Feijóo, lo habían llevado a tocar fondo. Desde la publicación de una foto cazando un elefante en África junto a su amante Corina, hasta el destape de una inmensa red de corrupción que incluía cuentas offshore en Suiza, venta de armas a la sanguinaria dinastía saudita y obtención de jugosas comisiones financiadas con el erario público. La imagen del Borbón dijo basta. Cuando se conoció la noticia, Feijóo se encontraba de viaje en Japón. Su primera reacción fue deshacerse en elogios hacia la figura de Juan Carlos, a quien hasta entonces había ignorado. Luego le agradeció su importante labor por la democracia española. Desde aquel día el gallego pasó a ser uno de los mejores amigos políticos del rey emérito, a quien otros líderes en nada extrañaron. ¿Qué es lo que había pasado entre ellos? ¿Por qué se hizo tan estrecha esta relación? Bueno, para saberlo debemos retroceder 5 años, al inesperado triunfo del PP en las elecciones autonómicas. El 29 de abril de 2009, poco después de tomar posesión, Feijóo acudió a la zarzuela para cumplimentar ante el monarca. Según versiones recogidas por El País, el Borbón no solo lo felicitó, sino que le manifestó una confidencia. Quería ayudar al recién llegado a salvar las cajas de ahorro gallegas, Caixa Galicia y Caixa Nova. Pero su majestad, ¿salvarlas de qué?, le preguntó Alberto desorientado. Ante su ignorancia, Juan Carlos le contestó, no te preocupes, mañana hablo con el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y te lo cuenta todo. Fue entonces cuando la Junta recibió un informe demoledor que demostraba que las cajas gallegas estaban al borde de la quiebra, infectadas por los paquetes tóxicos de la gran burbuja financiera, con la cual lucraba particularmente el rey, que a través de sus vínculos con Villarejo y los servicios de inteligencia, compraba y vendía información privilegiada. Feijóo fusionó las dos bancas, dando lugar a Nova Caixa Galicia. Fernández Ordóñez le advirtió que era inviable y se retractara, pero el presidente gallego logró salirse con la suya, con el amparo ni más ni menos que de la corona. La experiencia acabó en un fiasco. Nova Caixa Galicia quebró en 2014 y fue absorbida por la compañía venezolana Banesco, cuya sede queda en Caracas. La nueva institución, Abanca, tuvo como primer presidente al CEO de Banesco, Juan Carlos Escotet. ¿Y quién es Juan Carlos Escotet? Bueno,
Ahí viene lo interesante. Escotet es un poderoso banquero que se hizo millonario con la presidencia de Hugo Chávez, llegando a formar el mayor banco privado de Venezuela. Cuando asumió Maduro, pasó a ser opositor. Desembarcó en España, más concretamente en Galicia, donde adquiriría primero el Banco Echevarría y luego la Caixa. Por supuesto, todo regalado a precio de ganga. En Galicia eran habituales sus salidas de regatas con un íntimo amigo que, o casualidad, es el emérito rey Juan Carlos. Parece que no le dijo "¿por qué no te callas?". A ver si se entiende. Feijó le regaló las cajas de ahorro de Galicia al mayor banquero de la Venezuela chavista, todo por la mediación del rey. Aquí podemos verlos a los tres charlando a las afueras de un concierto, en la plaza de Obradoiro. Se cuenta que aquel día, Escotet tuvo que quitarse la corbata al comprobar que ni el rey emérito ni el presidente de la Junta llevaban una. Las fuentes de un color aseguran que Rajoy y Feijó le regalaron al banquero chavista un negocio redondo, saneándolo con entre 8.000 y 9.500 millones de euros de fondos públicos. Una friolera. Las de otro color subrayan que lo que el Estado saneó fueron los activos tóxicos inmobiliarios de las antiguas cajas y no su negocio bancario convencional, es decir, los préstamos y depósitos de banca minorista, que es lo que Escotet compró. Desde entonces el viejo magnate rojo gestiona el 40% de los ahorros de los gallegos y es literalmente el financista número 1 de Feijó, que le ha autorizado a crear una universidad privada y se ha asociado con Abanca para tramitar los proyectos financiados con fondos europeos. Si uno teclea Escotet en el buscador de notas de prensa de la Junta de Galicia, se encuentra con que el apellido del banquero venezolano tiene tantas o más entradas que algunos conselleiros del Ejecutivo. Por lo demás, Escotet está feliz en España. Según Forbes, es la quinta fortuna del país, con un patrimonio que supera los 3.000 millones de euros. También ha creado un club social de notables en la bellísima ciudad de San Censo, en cuyo círculo se encuentra, por supuesto, el padre de Felipe. Antes de instalarse en Abu Dhabi, el reino de Feijó se convirtió en la segunda casa de los Borbones. Era un habitual de las regatas por las Rías Baixas gallegas, de los restaurantes más selectos de la zona y del club náutico del lugar, donde solía acudir al menos un fin de semana al mes entre marzo y noviembre, en competiciones creadas a la medida del monarca para que gane, lo cual me recuerda a la famosa anécdota de Juan Carlos con Putin, cuando el presidente ruso embriagó a un oso pardo con vodka de hidromiel para que el español lo remate fácilmente. Este y otros grandes episodios de su vida lo encontrarán en nuestro extenso documental. Nuevamente video recomendado. En el 2018 Feijó reconoció a Juan Carlos como embajador de honor del Camino de Santiago. El hábil populista brindó un discurso de agradecimiento casi íntegramente en gallego. Las flores mutuas entre el presidente del PP y el emérito solo se vieron interrumpidas por la decisión de este último de abandonar España. Pero eso podría terminar pronto. Hace unos meses Feijó se comunicó con Juan Carlos I y le prometió que si gana las elecciones podrá regresar a España. Tanta ternura es entendible, ya que Albertito le debe mucho a su majestad, a nivel financiero, claro. Pero no todo es color de rosas, y en el año 2016 un primer caso de corrupción asoló al gobierno de Feijó, llevando al banquillo a 13 acusados. La instrucción se abrió como consecuencia de la investigación de una red de corrupción empresarial, política y policial. La operación Carioca, destapada por 2 juezas de Lugo, con epicentro en un burdel de aquella ciudad, el Queens. En este sitio, donde policías y guardias civiles gozaban del favor de las muchachas, se veía circular el dinero negro de ayudas públicas robadas y contratos obtenidos en base a sobornos de políticos de todos los partidos, con el PP a la cabeza. Las escuchas de la Carioca llevaron a la jueza a abrir una segunda causa, la Operación Campeón, que sentó en el banquillo a los 13 hombres ligados a Feijó. Entre ellos estaba el jefe de la trama, el empresario farmacéutico Jorge Dorribo, de los viejos tiempos, y 2 ex altos cargos del Instituto Gallego de Promoción Económica, ambos nombrados personalmente en el Ejecutivo. Existe otra mancha negra en el currículum de Feijó. Según la versión oficial, Galicia fue la última comunidad española en tener terrorismo activo. ¿Pero esto es realmente una mancha? Ya lo veremos. En su historia reciente, Galicia fue la única región en sufrir atentados de 5 grupos distintos: la ETA, los Grapo comunistas y 3 organizaciones locales, siendo la última de ellas Resistencia Galega. Según la Guardia Civil, Resistencia Galega se creó en 2005,
año donde publicaron un primer manifiesto que detallaba su ideología independentista, socialista, feminista y ecologista. Se le atribuyen más de 50 atentados y sus objetivos prioritarios fueron presuntamente los partidos políticos, seguidos de sindicatos, inmobiliarias, jueces, empresarios, fuerzas de seguridad, entidades bancarias y oficinas de empleo. Para el año 2014, la Guardia Civil estimaba la existencia de 15 militantes operativos en Galicia, pero una estructura estable de 500 personas dispersas en Portugal. Siempre según la Guardia, el objetivo de esta supuesta banda armada sería, cito, lograr la independencia de Galicia respecto de España, en la defensa de la tierra y del medio ambiente, para lo cual justifican el empleo de la violencia contra personas y propiedades. La organización habría acabado en 2019, cuando la Guardia Civil detuvo a sus presuntos líderes Antón García Matos y Asunción Losada Camba, que llevaba 13 años en la clandestinidad. Su caída fue celebrada con bombos y platillos por Feijóo. Era el presidente que terminó con el terrorismo. Sin embargo, diversos periodistas, politólogos y partidos políticos aseguran que Resistencia Galega no existe y nunca existió, tal como lo oyen. Según estas voces, la organización sería una pantalla de humo creada para perseguir cualquier disidencia política y de paso granjearse la victoria sobre el enemigo invisible. ¿Y cuál es el argumento? Bueno, no existe un solo atentado reivindicado a su nombre, nunca se le encontraron armas, nunca emitió un comunicado, todo lo que se le atribuye se basa en difusos informes de la policía local. Por otro lado, es incomprobable que esos atentados aislados hayan surgido de una misma organización y recuerdan mucho más a acciones de falsa bandera. El 12 de septiembre de 2013, la Audiencia Nacional condenó a 4 personas a penas de entre 10 y 18 años de prisión, sentencia por vez primera establecida como hecho probado que todos ellos pertenecían a Resistencia Galega. El profesor de Ciencia Política Carlos Taibo estuvo presente en el juicio por pedido de la defensa. Taibo aseguró que las declaraciones de la Guardia Civil fueron relatos muy imaginativos, basados en datos desperdigados. Así lo piensa también el escritor y filósofo Santiago Albarrico, que conocía a alguno de los encausados. Para Albarrico hubo muchas irregularidades en el juicio. Eran declaraciones fiduciarias. Simplemente creían que Resistencia Galega existía. Era su convicción personal. El gobierno de Rajoy también se sirvió de aquel enemigo invisible. La Policía Nacional denunció que los disturbios que se produjeron la noche del 22M durante la manifestación de las marchas de la dignidad se debieron a una decisión de Resistencia Galega. Sobre esto, Carlos Taibo considera que produce risa. Cito: dijeron que era una decisión de unas 200 personas, cuando antes se dijo que Resistencia Galega solamente son 15 integrantes. La realidad es que no existe ni una sola voz que se reconozca como miembro de esta organización, ni siquiera cuando son condenados a 20 años de cárcel. Los únicos miembros confesos son Antón García Matos y Asunción Losada, considerados los últimos 2 líderes de la banda. Sin embargo, hasta eso parece tener explicación. Poco antes de la sentencia, el juicio parecía encaminado a otorgarle 51 años tras las rejas. Cuando los reos de mala gana admitieron la existencia del grupo terrorista, la condena se redujo a 28. En suma, todo apunta a que Resistencia Galega no es más que terrorismo mágico, un fantasma usado por la policía de Feijóo para gerenciar la opinión pública. ¿Se lo imaginan en el gobierno? A continuación le doy paso al joven periodista Lautaro Bonino. Pero Galicia no necesita una revolución armada para ser una región ecofascista. Le basta con Alberto Núñez. En 2015 formó parte de la delegación española de la Cumbre de París. En 2016 viajó a la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, en Marruecos. Y ya en 2017 institucionalizó el asunto marcado en un reto de la agenda de Davos. Para el año 2050, el 100% de la electricidad local debe proceder de energías renovables. Aquella jornada subrayó que el cambio climático es un hecho incontestable, basado en verdades científicas incontrovertidas y que solo un interés mezquino o una ignorancia atrevida pueden ponerlo en duda. También citó a Barack Obama, quien invitó a convertir la lucha climática en una forma de vivir. En la Agenda Verde, Feijóo se muestra más progresista que los propios progresistas. ¿Cálculo o ideología? Tratándose de un tecnócrata, posiblemente lo primero. El presidente gallego sabía que Rajoy tenía los días contados y un horizonte de oportunidades se asomaba en un futuro próximo. Mariano siempre lo había tentado con volver a Madrid como su número 2, pero Feijóo, astuto, se negó. No quiero ser ministro ni vicepresidente del PP, mi lugar es Galicia. Finalmente, el 18 de junio de 2018, Pedro Sánchez encabezó la moción de censura que sacó a Rajoy de la presidencia. Al interior del PP, todas las miradas se fijaron en Feijóo para tomar el mandato del partido. Alberto llegó a Santiago con 2 discursos preparados, uno con el sí y otro con el no. Nadie sabía con cuál se quedaría, ni siquiera sus asesores. Depende, les respondía.
En el último momento, cuando todas las portadas estaban preparadas para anunciar al nuevo candidato, se decidió por el segundo. Hubo dos motivos públicos, uno personal y otro político. El primero, poco creíble, se debió a un pacto con su esposa Eva, con la que tenía un hijo desde hacía menos de un año. El segundo, más probable, pero no por eso suficiente, es que Feijóo esperaba un guiño, una invitación de Rajoy que nunca llegó. Si él se presentaba sin su aval, ni Soraya Sáenz de Santa María ni el emergente Pablo Casado le dejarían ordenar a la tropa en paz. Pero había un tercer motivo, mucho más hermético, y este sí convincente. Solo 6 días después de la moción de censura que la dejó fuera de la Moncloa, Soraya de Santa María anunció que viajaba a la reunión de Bilderberg, celebrada ese año en Turín. Era esta su cuarta participación. Aquel año coincidió con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y los habituales Juan Luis Cebrián y Ana Botín. De ese viaje podemos extraer una doble interpretación. Por un lado, que Soraya había traicionado a Rajoy, ayudando a que el niño mimado de Bilderberg, Pedro Sánchez, le arrebatara el sillón de la Moncloa. Por otro, buscaba adelantarse a cualquier intento de Feijóo por hacerse con el liderazgo del PP. Astutamente, Feijóo leyó las cartas y vio que no era su tiempo. Para consumar su trayectoria política, solo había un camino: seducir a los trajeados señores de la élite occidental. Y fue así que en 2018, Santiago de Compostela alojó la presentación del informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial. El propio Feijóo estuvo presente con un discurso y aplaudió con énfasis aquel documento que profetizaba lo de siempre: fenómenos meteorológicos extremos, enfermedades, infecciones y daños ambientales causados por humanos. Ese año también habilitó la hermosa isla de Toja para auspiciar la primera edición del Foro La Toja, conocido como el Bilderberg español. La elección tiene todo un guiño, porque en 1989 el hermético club fundado por Rockefeller y Kissinger se organizó en esa misma isla. Pero a diferencia de aquella importante cita, el Foro La Toja fue transmitido por la televisión de Galicia con más entusiasmo que las sesiones del Parlamento. Ahí estuvieron el rey Felipe VI, Pedro Sánchez, Felipe González, José María Aznar, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, el primer ministro portugués Antonio Costa y, claro, Juan Carlos Escotet, el banquero exchavista. Alberto Núñez asistió todos los días al cónclave, aplaudiendo todos los discursos globalistas, ecologistas y atlantistas de la élite española. La gran ausente de la velada fue Ana Botín, demasiado trascendente para esa junta, aunque, ya lo veremos, en el futuro quizá Feijóo pueda obtener algunos mimos de la señora de Bilderberg. Con la llegada de la sopa china, el presidente de la Junta encaró directamente la agenda globalista. Ordenó un encierro masivo durante 3 meses en 2020 y luego lo revalidó con la llegada del otoño, persiguiendo la libertad de comerciantes y trabajadores. Según el diario La Voz de Galicia, la sopa china truncó el mayor despegue de riqueza de la comunidad en una década. Se fundieron 11.275 empresas y la actividad se redujo en un 16%. Sin embargo, para Feijóo todo estaba bien, porque en 2020 anunció que la Comisión Europea haría su primera emisión de bonos sostenibles para Galicia, por un importe de 500 millones de euros. Se trata de bonos que estarán íntegramente orientados a las inversiones sociales y medioambientales, a la economía verde y vinculados también a la Agenda 2030, aseveró con orgullo ante las cámaras, mientras miles de gallegos veían a sus negocios fundirse. Cuando se trata de ecologismo, Galicia siempre llega temprano, pues es la segunda comunidad autónoma en emitir bonos verdes, después de Madrid. Por supuesto, estos créditos solo pueden usarse para inversión en energías renovables, pero el quid de la cuestión es que se trata de deuda pública española, es decir, esos 500 millones de euros que sustituyen a otros 500 millones que vencían en esas mismas fechas. En suma, deuda que pagarán todos los gallegos, pero que encima no puede invertirse más que en lo que la Unión Europea desea. Y Feijóo siguió sumándose a las delirantes peticiones del lobby climático, enviando al Parlamento la primera ley del clima en Galicia. Según el texto, la norma nace con la misión de contribuir a la neutralidad climática en 2050 y está en línea con los objetivos de la Agenda 2030. También anuncia que la Junta ya está abordando los trabajos para conocer la huella de carbono de los edificios públicos autonómicos, con las miras puestas en corregirlo. Pero lo más insólito es el apartado que convierte al clima en un sujeto de derecho. Sí, al clima. Si sos ciudadano gallego, el viento, la lluvia, el sol y la nieve pasarán a tener los mismos derechos que vos. Ni Pedro Sánchez se atrevió a tanto. Quien no tuvo la misma consideración es el Papa Francisco, pero no con el clima, con el propio Feijóo. En junio de 2021, el presidente viajó al Vaticano escoltado por el arzobispo Julián Barrio. Allí rindió cuentas sobre su gestión de la sopa china y de las políticas climáticas. También lo invitó a visitar la tumba del apóstol Santiago,
como lo hicieron Juan Pablo II y Benedicto XVI. Francisco le prometió que iría en el otoño del 22. Feijóo salió victorioso, asegurando que el argentino es un extraordinario conocedor de la cultura gallega, lo que facilitó las gestiones. Después de todo, llevar un papa era un excelente acto de campaña. Pero la fecha llegó, y el viaje nunca se anunció. El último octubre, Francisco recibió a una delegación de empresarios gallegos y volvió a expresar su deseo de visitar Compostela este año, y otra vez nunca apareció. Pero bueno, decíamos que Alberto apostaba al tiempo. Y el tiempo llegó. El 22 de febrero de 2022 estalló la interna del PP cuando supo que su presidente, Pablo Casado, había contratado una agencia de detectives para espiar al hermano de Díaz Ayuso. La razón, comprobar si este señor recibió una comisión luego de comprar el trozo de tela que va en la boca en los primeros días de la sopa china. La guerra terminó en un fratricidio. Díaz Ayuso admitió que su hermano recibió una comisión equivalente a unos $63.000, pero los seguidores populares no perdonaron la traición de Casado. Cerca de 3.500 manifestantes bloquearon las calles aledañas a la sede del partido y entonaron consignas tales como Casado, dimisión, Ayuso presidente y Casado fracasado. Nobleza obliga, hay que reconocer en Díaz Ayuso los méritos de su popularidad, siendo la pseudo liberal de España menos genuflexa a los mandatos liberticidas del encierro masivo y la más confrontativa con la izquierda y su agenda progresista. El 23 de febrero, Ayuso se cargó a Pablo Casado, este muchacho a quien todos veían como el futuro del PP, dio un discurso de despedida en el Congreso de los Diputados. Se pactó un congreso extraordinario para los días 1 y 2 de abril, donde se elegiría al nuevo presidente. Y ya no había alternativa. Los destrozos internos del PP hicieron de Feijóo el único heredero posible. El gallego se quedó con el bastón de mando de los populares, ganando la candidatura para las elecciones generales de 2023. Desde entonces, Feijóo ha venido surfeando las aguas entre mostrarse con un perfil centrista, ayornado a los intereses de la élite occidental, y con la imperiosa necesidad de tener puentes hacia los derechistas de Vox, indispensables para formar una coalición de gobierno. Desde la irrupción de Vox en España, la relación de la formación de Abascal y el PP ha ido variando. En mayo de 2019, Feijóo aseveró que los gallegos enviaron un mensaje de que no les gusta ese partido. A mí tampoco me gusta. Un mes después, durante una entrevista que recogió Europa Press, se refirió a ellos como una fuerza de extrema derecha, y el contraataque no tardó en llegar. En un mitin celebrado en Galicia en 2019, Abascal tildó al popular de cacique, soberbio, altivo, chuleta, manipulador, mentiroso, progre, socialdemócrata y nacionalista gallego. En 2021, Feijóo volvió a defenestrar al derechista con una ironía. Nunca hemos sido xenófobos, reaccionarios o insolidarios. Eso se lo dejamos a otros partidos. Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, llamó a Feijóo torra gallego, en referencia al expresidente de Cataluña. Ha tomado el control de la educación y de los medios. Pero todo cambió cuando Feijóo se hizo con la presidencia del PP. Poco después, reconoció al país que no van a encontrar aquí descalificaciones contra Vox y que no tenía ningún inconveniente en sentarse a dialogar. La cumbre llegó, finalmente, en septiembre, cuando Feijóo y Abascal se juntaron 3 días antes de las elecciones italianas, donde la derechista Giorgia Meloni venció en los comicios. Dando una de cal y otra de arena, la retórica voxiana se filtra de vez en cuando en el gallego. En enero de este año, Yacine Cansa, un marroquí de 25 años, mató a un sacristán e hirió a otras 4 personas con un machete en la localidad andaluza de Algeciras. En sintonía con Abascal, Feijóo declaró: "Lo que ha ocurrido no tiene que ver con la religión. En carácter general, no hay un problema de terrorismo católico en el mundo, mientras que sí hay un problema de integrismo islámico". Bueno, decirlo en España es casi una contradicción, cuando hace menos de un siglo el bando franquista llamaba Cruzada Nacional la guerra civil, en un siniestro baño de sangre que sacó lo peor tanto de los socialistas ateos como de los nacionalistas católicos. Otro guiño a Vox fue su rechazo a condenar el cántico "Que te vote Chapote", un grito que se está haciendo popular entre los simpatizantes de Vox para criticar a Pedro Sánchez. Chapote es uno de los mayores criminales del grupo terrorista ETA, y desde 2005 cumple 30 años de prisión con 13 asesinatos a sus espaldas. Al mismo tiempo, Feijóo se ha referido a las víctimas de la dictadura franquista como personas que han muerto en la guerra de los dos bandos. Pero no se vayan a confundir, porque mientras tiende puentes hacia la derecha por necesidades electorales, Feijóo no deja de despegarse, mostrando ser solo un progresista edulcorado. Hace un mes mantuvo un encuentro a puerta cerrada con Amelia Valcárcel, una filósofa feminista cercana al PSOE, la escritora Mabel Lozano y la profesora Montserrat Iglesias, en este seminario titulado Riesgo para los menores y retos del feminismo,
el espejismo queer y la explotación sexual, Feijóo se comprometió a aprobar una ley contra la trata de mujeres y niños y a derogar la actual ley trans por Sánchez, pero solo para promulgar una nueva. El PP ha informado sobre este evento en un comunicado, en el que destaca que Feijóo apoya las demandas del feminismo clásico, el apelativo con el que distinguen a feministas como Valcárcel, quien, como vemos aquí, quedó enamorada del gallego. Y hablando de guiños al progresismo, fíjense qué interesante retórico se filtró en el discurso de Feijóo al presentar sus 365 medidas para su posible futuro gobierno. En el apartado sobre Naciones Unidas, aseguró que España defenderá el Estado de Derecho y las sociedades abiertas. Curioso, ¿no? Es la expresión de Karl Popper, que desde hace décadas Soros eligió para su fundación de ingeniería social. También demostró su vocación europeísta, al reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En esa reunión de 1 hora y media, Feijóo calificó de decepcionante las ayudas del gobierno de Pedro Sánchez respecto a la guerra de Ucrania y criticó su pésima gestión energética. Pero si quedaban dudas de la vocación globalista del señor del PP, con esta información se despejarán todas. Diversas fuentes le han confirmado al periódico El Independiente que Feijóo viene manteniendo encuentros privados con la presidenta del Banco Santander y miembro del Club de Bilderberg, Ana Botín. En las razones de este acercamiento, algunas son obvias y otras no tanto. Por el lado de las primeras, está la evidente distancia que viene creciendo entre Pedro Sánchez y la poderosa banquera. Algo significativo, ya que gracias a Botín, Sánchez recibió el beneplácito de las élites para escalar en el PSOE. Tampoco hay que olvidar que la señora Bilderberg se prestó a todos los shows propagandísticos de Sánchez durante la sopa china para presentar hasta en 8 ocasiones su plan de recuperación con los fondos europeos. Sin embargo, el año pasado la luna de miel se rompió. Como ya contamos en su documental, Sánchez anunció una drástica subida de impuestos a los bancos y compañías eléctricas. A su madrina no le gustó para nada. Por primera vez, el Banco Santander se enfrentó abiertamente al socialista y acudió a los tribunales para impugnar la medida. Sánchez respondió con un encendido discurso donde mencionó a Ana Botín y al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, afirmando que si protestan es que vamos en la buena dirección. Pero de lo que pocos hablan es de un efecto secundario de esta trama, y es que como castigo, la mujer más poderosa de España está pensando en dejarle el diario El País a Alberto Núñez Feijóo. Insólito, pero cierto. La causa surgiría de un pacto entre Botín y Josep Orgorlián, primer accionista del Grupo Prisa a través de su firma Amber, y hoy también su presidente. Hace 2 años, Orgorlián le había ganado a esa pulseada al muchacho del Banco Santander, Javier Monzón, y sin embargo, tanto una como otra facción de la compañía están hasta el cuello de los incumplimientos de Pedro Sánchez. Prisa se encuentra en quiebra técnica. Literalmente, ha tenido que recurrir a bonos verdes para solventar una deuda galopante. Sin embargo, es justo el Banco Santander quien lo tiene agarrado del cogote por sus créditos, y Ana Botín muestra los dientes para apoderarse del histórico grupo mediático. Si ahora se hiciera con un 30% del capital de Amber, Javier Monzón, que es quien negocia, volvería a ser presidente de Prisa, por delegación de la presidenta del Santander. Pero su ambición editorial no termina ahí. Botín quiere controlar Prisa como paso previo a fusionarla con A3 Media, una empresa mucho más boyante que la editora del País, aunque con el Santander detrás podría ser Prisa quien se comería A3 Media y no al revés. Por esa razón, como coordinadora de Bilderberg para España, Ana hizo todo lo posible para que este año no sea invitado el presidente de Telefónica, Álvarez Pallete, un antiguo enemigo en su disputa por Prisa, y que sí lo sea José Grueras, presidente de A3 Media. ¿Cómo se traduce esto en términos políticos? Según leemos en este artículo de Hispanidad, la presidenta del Santander ofrece el país al entorno de Núñez Feijóo, aunque promete al PSOE que sus medios siempre son y siempre serán progresistas. La batalla por el país espera por nuevos capítulos. Sin embargo, parece que Anita ya estaría avanzando en su pacto. El pasado 31 de mayo, Josep Orgorlián se reunió con Núñez Feijóo para tender puentes con la derecha justo después de las elecciones autonómicas, que lo dejaron casi con un pie dentro de la Moncloa. Pero bueno, en un último gesto de distancia hacia Vox, Feijóo comenzó a fichar gente del ala más centrista del PP, concretamente a funcionarios ligados a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, como Pedro Rollán, Engracia Hidalgo o Jaime de los Santos. Además de haber formado parte del gobierno regional, los tres comparten una ideología mucho más tibia y amable con la agenda progresista.
En 2018, Cifuentes renunció a la presidencia de Madrid, luego de que el diario OK publicara un curioso video donde se la ve robando en un supermercado. Las imágenes la muestran llevándose al bolso 2 botes de cremas de la marca Olay. Una dependienta vio su delito y dio la voz de alarma. La entonces vicepresidenta de la Comunidad de Madrid negó el robo durante 45 minutos, hasta que se vio obligada a sacar los botes de su bolso y después pagarlo. Cuando el video se hizo público, la presidenta juró que se llevó las cremas sin querer y que pasó una vergüenza horrorosa al ser descubierta. Pero bueno, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. 4 de mayo de 2011 es la sala de seguridad del supermercado que hay frente a la Asamblea de Madrid. Cristina Cifuentes, entonces vicepresidenta, elegantemente vestida, entra acompañada de un guardia de seguridad que le pide que deposite el bolso en una silla. Ella, en el otro extremo, comienza a rebuscar en su interior y saca de él una crema facial. La grabación que ha aparecido esta mañana en los medios es una grabación del año 2011, que ya se conocían, algunos de los medios suyos lo tenían porque ya fue circulada. Todos ustedes saben que yo he sido espiada, que se han hecho dosieres contra mi persona y algunos han circulado y circulan por las redacciones, que he sido investigada desde hace años, antes, mientras era delegada del Gobierno y no sé si también mientras he sido presidenta de la Comunidad de Madrid. Y este vídeo, que obedece exclusivamente a una situación de un error involuntario, una compra en un supermercado, yo me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por un importe de 40 euros, me lo dijeron a la salida, los aboné. En ese mismo momento el asunto no tuvo mayor trascendencia, pero esa grabación pues se ha utilizado en este momento pues para, digamos, ir, como les decía al principio, más allá de lo político y querer rematar alguna clase de campaña personal. Como les dije, señores y señoras, el informe de hoy sería el más completo e interesante sobre la figura de Alberto Núñez Feijóo. Los invito a compartir en todas sus redes y grupos, a darle like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente y una vez más a visitar mis documentales sobre Pedro Sánchez y también sobre el rey Juan Carlos I de Borbón, que valen la pena. Les recuerdo que el trabajo periodístico es muy arduo, que YouTube no lo recompensa como es debido y por lo tanto los invito a contribuir en patreon.com/Nicolás Moraz, la opción unirse de YouTube o el resto de los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. Pueden hacerlo desde tan solo $2 mensuales, pero quienes apoyen desde 5 por mes en patreon.com/Nicolás Moraz tendrán acceso a decenas de documentales, entrevistas, conferencias y análisis exclusivos para nuestros mecenas. Patreon.com/Nicolás Moraz, no lo olviden. Y sin más que decir, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.